Como ya hemos hecho una entrevista hace no mucho tiempo, me gustaría sobre todo que valorase en este Ecuador de campaña qué sensaciones tiene. Más allá de los mítines, más allá de los actos, me gustaría saber qué percibe entre la gente, más que entre los propios dirigentes de Unidos Podemos, que se les ve obviamente contentos. La verdad es que las sensaciones son muy buenas. No estábamos seguros de que la campaña fuera a funcionar tan bien, pero tenemos la sensación de que cada vez estamos objetivamente más cerca de ganar las elecciones al Partido Popular, y sí percibimos que la campaña está contando más de los que algunos habían previsto, y la verdad es que las sensaciones, tanto con respecto a la gente como con respecto a los ambientes en los que estamos, muy buenas. Ustedes, supongo que, no sé si sondeos o encuestas, algún tipo de estudio sociológico están haciendo durante la campaña, les dan ya la posibilidad real, más allá de las encuestas que conocemos también, de superar al PP. No estamos haciendo encuesta propia esta vez, y aunque hay que ser siempre muy prudentes con los sondeos, la verdad es que todos reflejan una tendencia muy clara, y es que Unidos Podemos está en ascenso, cada vez más cerca del Partido Popular. Yo creo que prácticamente estaríamos en una situación de empate técnico si el empate son los tres puntos de margen de error de los sondeos, y creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. El nerviosismo que se percibe en el caso del PP, con algunas salidas de tonos de sus dirigentes, entendemos que apunta a que sus números les están diciendo que les podemos ganar. Vamos a hablar del debate. Hay una cuestión que se quedó pendiente y que es verdad que ha molestado particularmente a los colectivos feministas, que fue el tema de la violencia de género, pese a que Ana Blanco pidió que se hablase de él, pero bueno, no sé si la falta de tiempo o la propia precipitación del debate, de los bloques, el ajuste, etcétera, lo impidieron. ¿Por qué no se acaba de convertir la violencia de género en una cuestión prioritaria de los gobiernos? Respecto al debate, yo creo que de alguna manera la escaleta mandaba, y yo traté de hablar de violencia machista, pero en un debate de alguna manera nosotros respondemos a las preguntas que plantean los periodistas. Yo creo que es un asunto que requiere de una política de Estado. Nosotros propusimos un gran pacto nacional que hable además de violencia machista, porque la violencia machista no se produce solamente en el ámbito de la pareja, sino en más ámbitos. Y esto, de alguna manera, no se combate solamente con medidas penales, que son importantes, sino también con medidas sociales, algunas de las cuales pues tienen que ver con la alternativa habitacional para las mujeres víctimas de violencia machista, sin necesidad de denuncia, y con medidas de tipo social. Yo creo que es fundamental impulsar un gran acuerdo. Habla de un plan nacional, aparte del plan nacional sobre la violencia machista en sí, en el terreno educativo. ¿Cree que es necesario algún tipo de asignatura, algún tipo de motivación para los chavales para que desde el año cero comiencen a percibir que la igualdad es decisiva y además tiene que ser real? Habría que escuchar el criterio de los educadores y de la comunidad docente, que son los que saben, pero a priori a mí me suena muy bien. O sea, ojalá pudiéramos avanzar en esa dirección. Ha dicho Pedro Sánchez que no se siente a gusto viendo jugar a De Gea en la selección española estos días en la Eurocopa. ¿No se siente a gusto tampoco Pablo Iglesias viendo jugar a De Gea? Yo creo que estamos todos enormemente incómodos con esa situación, y todos queremos que la justicia actúe de inmediato y que se depuren las responsabilidades penales, si las hay, independientemente de quienes sean, en este caso, los acusados. Creo que esto está produciendo incomodidad no solamente a los dirigentes políticos, sino al conjunto de la sociedad española, y lo que todos deseamos es que se aclare, caiga quien caiga. El tema de la prostitución y los futbolistas es recurrente en ese mundo, y parece que no se le da la importancia que debiera, quizás, ¿no? Para gente que no deja de ser un referente para nuestros hijos. Me gustaría saber cuál es la postura de Unidos Podemos y de Podemos en cuanto a la prostitución, si debe ser abolida, si debe ser prohibida, o sea, multados los consumidores, etcétera, etcétera. Con respecto al fútbol, a nosotros nos preocupa que efectivamente haya referentes sociales de los jóvenes y de los niños, pues que de alguna manera tengan que ver con ese mundo y que puedan ser noticia por estas cuestiones. Yo creo que ahí, digamos que los referentes sociales tienen una serie de obligaciones de tipo deontológico
pues muy especiales, como las tenemos los que nos dedicamos a la política. Yo creo que el fútbol no puede ser una excepción, no puede ser un oasis de impunidad. Respecto a la prostitución, nosotros entendemos que hay que poner en primer plano los derechos de las mujeres, y creo que lo primero es proteger a todas las mujeres y permitir que cualquier mujer que se haya visto obligada o forzada a ejercer la prostitución cuente con todos los mecanismos legales y con todas las ayudas sociales necesarias para dejarlo. Y al mismo tiempo creo que es necesario escuchar a los colectivos de trabajadoras sexuales y de alguna manera trabajar por sus derechos y no tanto por la protección de la actividad empresarial, entre comillas, de los proxenetas y de los propietarios de clubes de alterna. Otro de los temas por el que se pasó un poquito por encima, más allá de la opinión de cada uno en el debate del 13J, fue el Brexit, en el que estamos inmersos ahora en plena campaña, además con el desgraciado asesinato de la diputada Jo Cox. Me gustaría saber si creen que se está utilizando este asesinato por parte de los defensores de Cameron y de los defensores de que Reino Unido se quede en la Unión Europea, teniendo en cuenta el perfil del asesino. Desearía que no fuera así. Yo creo que todos esos elementos, o sea, que se produzca un asesinato en el marco de una campaña electoral es una pésima noticia para la propia democracia. Nosotros somos la única fuerza política española que ha ido a hacer campaña al Reino Unido y hemos hecho campaña a favor del no a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estuvo nuestro secretario de Internacional, Pablo Bustindu, y con dirigentes laboristas en Manchester, y nos preocupa la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, como nos preocupan también las condiciones de permanencia que aceptaron los Estados europeos en el Consejo Europeo. Creo que se está hablando poco de las consecuencias que podría tener esa salida para el futuro de Europa, que desde luego está en crisis. Nosotros no paramos de decirlo, somos europeístas, pero entendemos que Europa como proyecto político solamente se podrá sostener sobre el bienestar y sobre la defensa de los derechos sociales. ¿Cree que el hecho de hacer campaña por el no se debe a que tenemos una moneda común en la que Reino Unido no participa, pero no tenemos un gobierno económico como tal? Sobre todo no tenemos instituciones legitimadas democráticamente a nivel europeo. El único espacio que de alguna manera responde a criterios democráticos es el Parlamento Europeo, que por desgracia es una cámara colegislativa muy lejos de contar con las competencias de un Parlamento. Yo pienso que si el Banco Central Europeo dirige la política económica de la eurozona, lo razonable sería que respondiera a alguna institución democrática. Ese es uno de los grandes déficits de la construcción política e institucional de Europa, y creo que no solamente se está revelando como un problema democrático, sino como un problema de eficiencia que además está provocando una notable distancia, una alienación de buena parte de las poblaciones europeas respecto al proyecto político de la Unión. ¿Qué le parece la visita de Cameron a Gibraltar? Muy breve por el asesinato del que hablábamos, pero ¿está de acuerdo con que es inapropiada y que no se debe de ir a hacer campaña al Peñón? Lo que a mí más me preocupa de Gibraltar es que sea un paraíso fiscal, y la situación de buena parte de los trabajadores de Cádiz que dependen de Gibraltar y que tienen que cruzar la valla todos los días. Pero al mismo tiempo, pues yo creo que no es muy sensato que cuando hay un territorio objeto de disputa, Gibraltar se convierta en un asunto de política interna británica por la visita del primer ministro. ¿Qué puntuación le da a la política exterior del gobierno? Bueno, creo que la política exterior es una política de Estado, y creo que en esto no debería, digamos, haber el mismo clima de polémica política que hay con otros asuntos. Al ministro de Exteriores español, a pesar de las enormes diferencias que tenemos, le considero alguien sensato y un gran conocedor de los asuntos internacionales. Creo que había que trabajar para que España tuviera una política exterior de Estado que permitiera amplios consensos entre las diferentes fuerzas políticas. Creo que tanto la política europea como la política hacia América Latina, que es un ámbito estratégico crucial para los intereses españoles, pues creo que deberían hacer que nos pusiéramos de acuerdo los representantes de las diferentes fuerzas políticas. En este sentido, ¿qué le parece que he leído las opiniones en sus portavoces en prensa, que la Asamblea Nacional de Venezuela decida investigar si el gobierno de Hugo Chávez o de Maduro pagaron a Podemos?
Bueno, la financiación ilegal es un asunto que es competencia de los tribunales españoles. Hasta 5 veces el Tribunal Supremo ha archivado las denuncias contra nosotros. Creo que intentar politizar en algo tan delicado como las relaciones con un tercer país y en un país con una situación de enfrentamiento institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo como Venezuela, con un asunto que exclusivamente adquiere sentido para intervenir en la campaña electoral, después desaparecerá, creo que es una mala noticia que debilita a nuestra propia democracia. El secretario de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, ha anunciado que iba a haber apertura de conversaciones con Venezuela y Nicolás Maduro ha aceptado estas conversaciones. ¿Qué le parece? ¿Van en el marco de UNASUR, el papel de José Luis Rodríguez Zapatero? Creo que es una buena noticia la normalización de las relaciones exteriores entre Estados Unidos y Venezuela. Creo que es razonable lo que está planteando tanto la UNASUR como el Papa Francisco o la Organización de las Naciones Unidas, planteando que desde el respeto a la soberanía de un país es muy importante la mediación y ahí creo que el trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero está siendo excelente, está actuando como tiene que actuar un Estado a través de sus expresidentes, buscando la mediación y la resolución de los conflictos y no usando un asunto de política externa para cuestiones de política interior en España. ¿Tiene la percepción de que si este diálogo va a buen puerto y efectivamente, como está ocurriendo en Cuba, se empieza un proceso de normalización de relaciones? ¿Tiene la impresión de que Venezuela desaparecerá del mapa de la política exterior como ha desaparecido prácticamente Cuba, si no es en el sentido comercial del término? No lo sé, creo que... Si sigue gobernando el PP, en su caso. Es posible. ¿Ustedes cómo lo abordarían en el gobierno? Que seguramente en Venezuela, cuando gane las elecciones, el representante de otra fuerza política, aunque siga habiendo tensiones que han sido una constante en ese país, pues supongo que algunos actores políticos españoles perderán el interés. Creo que su interés por Venezuela no tiene tanto que ver con los derechos humanos, sino con usar un asunto de política exterior cuando tienen muchas dificultades para hablar de España. Hay un ejemplo, la situación de Argentina. No es que la situación argentina sea fácil, no es que el gobierno del señor Macri nos enfrente a tensiones, pero como ya no está Cristina Kirchner, pues parece que a algunos en España les ha dejado de preocupar. Bueno, eso forma parte de las reglas del juego. Ha citado usted al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha generado mucha polémica su conversación con Pepa Bueno en la cadena SER, asegurando que hablaba con él de vez en cuando, y además Zapatero lo confirmó y efectivamente que le ve a usted como un líder que, bueno, novato o que empieza, entre comillas, y que él acepta encantado cree que los expresidentes están para eso. ¿Usted nos puede contar algo de lo que haya hablado con él, con Zapatero, sobre qué le consulta? Sí, casi siempre sobre cuestiones de política internacional. Aquella noche en la que nos conocimos hubo mucho feeling, intercambiamos los teléfonos y sobre todo de cuestiones que tienen que ver con la política exterior, que es además, pues de alguna forma, lo que centró aquella cena. Claro que le he preguntado sobre cosas que tienen que ver con Grecia, le pregunté sobre su viaje a Venezuela, le he preguntado mucho sobre la Unión Europea y sobre el Consejo de Ministros Europeos y el Consejo Europeo y bueno, siempre ha estado disponible y en ningún caso querría que una declaración mía de agradecimiento y de afecto le pusiera en ninguna dificultad con su partido. Él es del Partido Socialista, quiere que gane el Partido Socialista y hace campaña por su partido y yo no querría incomodarle en ningún caso. ¿Cree que el Partido Socialista ha sido injusto con la figura de José Luis Rodríguez Zapatero? Porque, bueno, a los hechos me remito, se ha dado prioridad a la figura de Felipe González sobre todas las demás y da la sensación de que Zapatero ha sido marginado por su propio partido desde que en mayo de 2010 tomó las medidas de austeridad impuestas por Bruselas y el propio Barack Obama, que lo llamó días antes. ¿Tiene usted esa percepción? Si es así, se han equivocado. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Zapatero a partir de marzo de 2010 y eso es conocido, pero creo que ha sido el mejor presidente de la democracia y que ha conseguido cosas que eran inimaginables en este país y que fue capaz de dar una serie de pasos valientes que no tienen precedentes en los años de gobierno del Partido Socialista con Felipe González. Creo que al elegir al exconsejero de Gas Natural como referencia principal se equivocan. El Partido Socialista de Felipe González hizo muchas cosas en su momento, pero creo que quien ha mantenido una trayectoria de coherencia como expresidente ha sido José Luis.